Y ahora, para concluir con el contenido de la clase, vamos a estudiar los efectos del calor durante la reacción. Recuerden que es una reacción catalizada, en donde el catalizador irá en este tipo de partículas, o sea que va empacado dentro de partículas para aumentar el área superficial, no exactamente iguales a estas, pero para que tengan una idea que son una partícula macroscópica, no es algo diferencial, sino que es algo grande. Entonces, el catalizador puede estar a diferente temperatura entre él o a diferente temperatura en el entorno. Puede ser que los catalizadores se calienten y entonces tendríamos que están a diferente temperatura que el entorno o se enfríen. O podría ser que un extremo esté más caliente que el otro y entonces ahí tendríamos diferencia de temperatura en la partícula. En una reacción exotérmica deberíamos de esperar que el catalizador esté a una mayor temperatura, en una reacción endotérmica a una menor temperatura. Si este efecto de que caliente al reactor en una reacción exotérmica es favorable, a menos que eso le quite la selectividad, que podría ser, o también lo afecte la superficie. Recuerden que los catalizadores generalmente trabajan por un efecto de superficie, entonces si cambian la forma en donde están empacadas las partículas del catalizador, podrían afectar también al catalizador. El calor generado si nosotros tenemos una partícula a diferente temperatura que el hecho de la reacción, entonces vamos a tener que el calor generado va a ser igual al volumen de la partícula por la velocidad que se lleva a cabo la reacción. Vean que este R' está relacionado con el volumen de los catalizadores y la entalpía de la reacción, mientras que el calor que se retira va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor, H, por la superficie de la partícula, Tg menos T de la superficie. Y el delta T en la película, por lo tanto, sería Tg menos Ts igual a L, una longitud específica del catalizador, la velocidad, el cambio en entalpía sobre el coeficiente de transferencia de calor, H. Mientras que en los cambios de temperatura en la partícula van a venir dados por la temperatura en el centro menos temperatura en la superficie, en donde se considera la difusividad con las diferencias de concentraciones CAS y CA en el centro por el cambio en entalpía de la reacción sobre K, un coeficiente de transferencia de calor. Ahora vamos a ver la ecuación de desempeño ya para reactores con partículas catalíticas porosas. Recuerden que eso es lo que nos interesa, encontrar la ecuación de desempeño para después poder diseñar el reactor. Entonces, para reactores de flujo pistón vamos a tener el reactor, la partícula. Vean en dónde está empacado todo el volumen del catalizador, un delta Bs. Está entrando un FA interno, en donde podría entrar con una cierta conversión, por eso lo expresamos FA0 por 1 menos XA en la entrada, y está saliendo el catalizador a un FA de salida, FA0 por 1 menos la conversión a la salida. También va a estar reaccionando A con respecto al tiempo, en donde la velocidad de A, vean que podría ser prima, y entonces le estaríamos multiplicando por el peso del catalizador, o podría ser triprima y estaría multiplicado por el volumen del sólido, de las partículas del catalizador. De esta forma planteamos la ecuación: entrada igual a salida más reacción más acumulación. Como lo estamos haciendo en estado estacionario, la acumulación es 0 y nos quedaría que FA menos FA0 XA en la entrada va a ser igual a FA0 menos FA0 XA en la salida más la velocidad de la reacción delta W. Al expresarlo en forma diferencial nos quedaría que FA0 de XA va a ser igual a la velocidad en dA por un diferencial de peso de las partículas. Vean que aquí como teníamos un delta D, y también lo podríamos expresar como menos la velocidad de la reacción triprima, que el triprima está definido para el volumen del catalizador. Entonces cada uno de ellos al plantear la ecuación integral nos quedaría W sobre FA0 va a ser igual a la integral de 0 hasta la conversión a la salida de dXA sobre menos RA', o el volumen de las partículas sobre FA0 igual a 0 hasta la conversión a la salida de dXA sobre la velocidad triprima. De esta forma nosotros podríamos definir que tal como habíamos calculado el espacio-tiempo y el espacio-velocidad en los reactores sin catalizador,
que para un reactor con catalizador vamos a definir lo que se conoce como el peso-tiempo. WSA0 sobre FA0 va a ser igual a un tau prima en kilogramos segundos sobre metro cúbico, o un volumen-tiempo en donde se definiría por PSA0 FA0 igual a un tau triprima, en donde sería metros cúbicos segundo por segundo sobre metro cúbico. Para la reacción catalítica de primer orden, entonces el K' tau' o el K' tau' va a ser igual a 1 más epsilon A, logaritmo natural de 1 sobre 1 menos XA a la salida, menos epsilon A XA 0. Pueden ver que es exactamente la misma ecuación, pero ahora no estaría definida con K tau, sino K' tau', indicando el peso del catalizador o el factor que considera el volumen del catalizador. Para reactores de tanque agitado, entonces vamos a tener que W sobre FA0 va a ser igual a la conversión a la salida menos la conversión a la entrada sobre la velocidad de A', o podría ser BS sobre FA0, el delta en conversiones, sobre la velocidad triprima. En una reacción catalítica de primer orden, entonces el K' tau' va a ser igual a K' tau' la conversión a la salida por 1 más epsilon A sobre XA a la salida sobre 1 menos XA. La misma ecuación, solo que vean que lo que diferencia es que estamos empleando o el peso del catalizador o el volumen de las partículas. Y para reactores a tanda vamos a tener que T sobre CA0, B sobre W del catalizador, la integral de dXA sobre la velocidad de A, o T sobre CA0, B volumen sobre volumen de partículas de la integral de dXA sobre la velocidad triprima. En este caso, esto es lo que vamos a estudiar. Podríamos tener en algunos casos, por ejemplo, el gas pasa por el catalizador y el catalizador tiene la misma altura en cada una de sus partes. En otras partes la altura es diferente y entonces hay que considerar esos cambios. Sin embargo, esa parte no la estudiaremos en este periodo. Ahora, los métodos experimentales para encontrar las velocidades pueden ser reactor de flujo diferencial, que es recomendable solo para muy bajas conversiones. Aquí consideramos que la velocidad a lo largo del reactor es la misma. Recuerden que para que la velocidad se mantuviera igual, nosotros tendríamos que tener que la concentración prácticamente no varía. El reactor de flujo pistón integral, que es lo que están pensando, un flujo pistón en donde lo vamos a integrar, en donde varía bastante la velocidad a lo largo del reactor. Reactor de tanque agitado, en donde aquí hay que considerar que la composición va a ser constante completamente. Fíjense que si nosotros tenemos un tanque agitado, entonces con solo ponerle el agitador ya tendríamos que la composición sería igual a lo largo de todo el reactor. Pero si este tanque agitado lo tenemos empacado con catalizadores, digamos que está así, al colocarle el catalizador, vean que siempre sobre la superficie del catalizador tendríamos gradientes de concentración, con lo cual no es lo mismo el tanque agitado, sino que ya veremos los diseños que se han hecho para lograr tener una composición constante a lo largo de todo el reactor. Y el reactor a tandas para el gas y el sólido, que también vean que en un reactor a tandas siempre hemos considerado que únicamente lo agitamos y ya está. Pero en este caso, si tuviéramos un catalizador, entonces tendríamos que las tandas no son iguales para todo el mundo. Por lo tanto, hay que ver el diseño que se realiza. Para el reactor diferencial, como les había dicho, la velocidad permanece constante. Entonces la podemos sacar y nos quedaría que W sobre FA0 va a ser igual a 1 sobre RA, la integral desde la conversión inicial hasta la final de XA, y nos quedaría este valor. A mí en lo personal no me gusta mucho este reactor diferencial, aunque sí que es muy importante para lechos empacados. El reactor integral, en donde la diferencia es que aquí estaríamos empleando el peso del catalizador, entonces sería W sobre FA0, la integral desde 0 a XA de XA sobre RA'. Recuerden que si empleamos el peso, entonces es el prima. Y el reactor integral, con análisis diferencial,
Vean que este sería el método integral que tantas veces hemos realizado, mientras que este sería el método diferencial. Claro que considerando el peso del catalizador y no el volumen como lo hacíamos anteriormente, el volumen del reactor como lo hacíamos anteriormente. Entonces tendríamos que menos RA' va a ser igual a dXA sobre dWFA0, que nos quedaría que dXA sobre el diferencial de W sobre FA0, que es lo que tendríamos que graficar, como podrán ver en los ejemplos. Para el tanque agitado, como les decía, la ecuación es la misma, solo que claro, empleando W sobre FA0 va a ser igual a la conversión a la salida sobre menos RA' a la salida, la velocidad de la reacción a la salida. Se han ideado diferentes esquemas para poder realizar esta reacción, en donde este sería el esquema de Canberry. Y tendríamos, vean que como es, el catalizador está colocado de esta forma, pero no lo dejamos fijo, sino que está girando. De esa forma logramos que toda la composición sí que se permanezca constante, ya que al estar girando no se van a crear esas gradientes de concentración, o si se crean, estarán siendo distribuidos inmediatamente en todo el reactor. Por lo tanto, la composición es uniforme, el XA0, el XA a la salida, CA a la salida, y la concentración de la salida va a ser igual a la concentración en el tanque. También otra forma sería alimentarlo y tener aquí de nuevo una base que está girando, y eso hace que el catalizador permanezca moviéndose a lo largo de todo el reactor, lo que nos permite que la concentración en el tanque sea exactamente igual a la concentración que sale del tanque. También otra forma de lograrlo es con un reactor con recirculación. Recuerden la ecuación del reactor con recirculación. Bueno, aquí planteado con catalizador, W sobre FA0 va a ser igual a R más 1, el integral, el término de la entrada, hasta XAF de XA sobre menos RA. Para tener la reacción, entonces nosotros tendríamos que el fluido entra, el catalizador está dentro del reactor y tenemos una recirculación. Con eso logramos que, de nuevo, que las concentración a la salida reciban la misma cantidad de catalizador en la reacción. En el reactor a tandas, lo que hacemos para lograr esa exposición al catalizador es que tendríamos el reactor en donde tenemos una composición uniforme que va variando, pero al mismo tiempo la hacemos pasar por un reactor, por el catalizador. Entonces al regresar se va manteniendo la composición uniforme. Y en este caso la ecuación sería T sobre CA0 va a ser igual a 0 hasta XA, dXA sobre menos RA, que va a ser igual a B sobre W, la integral de dXA sobre menos RA', en donde B es el volumen de los gases. De esta forma tendríamos, vean, todos los reactores que estudiamos previamente, los reactores ideales, pero ahora considerando la presencia del catalizador. Es muy importante entonces determinar cuál es la resistencia más importante que están presentando la reacción para que se lleve a cabo la reacción. Una puede ser la resistencia a película. Para eso se puede hacer experimentos a diferentes velocidades de gas, pero con el mismo peso-tiempo. Vean que suena fácil, pero que lo que tendríamos que hacer es variar, por ejemplo, la cantidad de catalizador al cambiar la velocidad del gas. Y también al comparar la constante velocidad en el volumen de partículas con el coeficiente de transferencia de masa para el tipo de flujo empleado. Recuerden que nosotros podemos calcular el kg. Entonces, vean que aquí al comparar la constante velocidad, que sería el K', por ejemplo, con este K que nos esté apareciendo para la transferencia de masa. Para una sola partícula, esta sería la forma de determinarla. Kg de P sobre difusividad es igual a estos términos que tienen que ver con la transferencia de momento y básicamente. Y para un lecho empacado, entonces nos quedaría esta ecuación. El caso es que nosotros podemos determinar el Kg y luego nos va a quedar que el Kg para
Un diámetro de partícula pequeño vendría dado prácticamente por esta ecuación, 1 sobre dp, y para un tamaño grande de partícula nos vendría dado por la velocidad a la 1 medio, el diámetro de partícula a la 1 medio. El hecho es que nosotros tenemos que observar, que comparar el K' observado con respecto al volumen de partículas versus el Kg que hemos determinado mediante las ecuaciones anteriores por la superficie del catalizador. Entonces, si es mucho menor la resistencia, este K es mucho menor a la transferencia de masa. Si este término es mucho menor a este otro término, entonces la transferencia de masa es despreciable. Podemos considerar que no está afectando la velocidad de la reacción, pero si el término son similares, quiere decir que sí, que la transferencia de masa está controlando la velocidad de la reacción. Para efectos no isotérmicos también podemos hacer esta comparación, y si nos sale que la transferencia de masa es despreciable, también la transferencia de calor será despreciable. Y para la resistencia en el poro, recuerden que tenemos la efectividad, en donde esta efectividad viene dada por 1 sobre el módulo de Thiele. Entonces, de esa forma podríamos ver si la resistencia en el poro está controlando la velocidad de la reacción. Nos faltaría la distribución de productos en reacciones múltiples, que lastimosamente ya no queda tiempo para verla. Entonces, llegamos hasta esta parte y ahora les abriré los problemas para que resuelvan.